Bueno, pasemos a una de las razones por las cuales tenemos que entrar al Congreso. La actuación de la Fiscalía, la actuación de la justicia, la situación de desmadre en el sur de Chile, la existencia de grupos terroristas, paramilitares, que tienen incluso representación parlamentaria y en este momento también representación en la Convención Constitucional. Es decir, estamos en una situación realmente delicada porque si la justicia empieza a atornillar al revés, imagínense lo que queda para el resto. Para recordarle, por falta de pruebas, la Fiscalía no formalizará a 2 de los 3 detenidos tras incidentes en Cañete. Quiero recordarle que estas personas fueron detenidas con armamento, con armas largas, con un 7.62, con decenas de tiros de munición, cientos de tiros de munición, con un chaleco antibalas. Y para la Fiscalía esto no es suficiente. No es suficiente para ni siquiera por ley de control de armas dejarlos detenidos. Ni siquiera por la ley de control de armas los dejaron detenidos. Pero hay de ti, como le pasó hace poco tiempo atrás a un pasajero que se subió a un avión, creo que de LAN o algo así, y tenía 2 tiros que se le habían quedado de una cacería en un bolsillo. Ahí sí que sí. Y en este caso, ¿qué pasa con la fiscal del Biobío? Que no solamente está haciendo esto, sino que otra cosa, otra arista que la vamos a tocar más adelante en el programa. ¿Qué está pasando con la Fiscalía, caballero? Oye, yo no soy experto en cuestiones legales, pero uno desde el punto de vista del sentido común ve cómo ha actuado el Ministerio Público, cómo ha actuado, no sé, el Consejo de Defensa del Estado, cómo ha actuado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que coparticipan en estos juicios. Y son 3 o 4 los que están acusando generalmente a los agentes del Estado que están tratando de defendernos del terrorismo y están tratando de restaurar la república y el orden, frente a estos jueces y a estos ministerios y a estos personeros que son del Estado también, y que están como siendo cómplices de los terroristas y enemigos de la sociedad. Eso es en la práctica. Eso es lo que ocurre realmente. Es una palabra pesada de decir, pero es cierto, son cómplices, tiene uno la impresión del terrorismo. Entonces, el Ministerio Público, incluso con Sebastián Piñera, ha estado trabajando para el terrorismo todos estos años, y en forma reiterada. ¿Para qué están los carabineros? Para poner orden. Ellos tienen la obligación de poner orden, tienen que imponerse siempre, tienen que imponerse con superioridad abrumadora. No puede haber esto del equilibrio de fuerza o de la proporcionalidad de la fuerza. Eso es un mito absurdo que no existe en ninguna parte del planeta Tierra. El sentido común, yo no soy abogado, soy ingeniero comercial y me he dedicado a otras cosas en mi vida, pero el sentido común, mi sentido de la justicia es muy, muy fuerte. El sentido común me indica que las fuerzas del Estado, mientras actúen en justicia, tienen que imponerse siempre, siempre, sin dudas, en forma abrumadoramente superior. Y bueno, esta gente actúa, ellos le dan orden a los infantiles, a los carabineros, le dan orden de ir para allá para tratar de parar un poco la escalada de violencia y los asesinatos y los bloqueos de carretera, las quemas de personas y de sus casas en pequeños terrenos, en fin. Y los acusan a ellos porque les han disparado y ellos se defienden, les han disparado y ellos se defienden. Entonces los infantes marinas son, no sé, las mejores tropas que hay en América Latina, ¿no? Los infantes marinas chilenos. Ellos siempre van a imponerse. ¿Para qué los llevan si no pueden actuar como les corresponde actuar? Nosotros tenemos que hacer un cambio drástico y tenemos que ir por la gente del Ministerio Público y hacerlo responsable de todo lo que ha pasado en estos últimos años, persona por persona, hacerlo responsable individualmente. Lo mismo que el Consejo de Defensa del Estado, que ha estado traicionando al Estado y no ha estado defendiendo al Estado. ¿Y para qué decir el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una organización dedicada exclusivamente a promover el terrorismo, a promover el saqueo, a promover la delincuencia, a promover el narcotráfico? Está solamente dedicado a eso, no está dedicado a ninguna otra cosa. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es un promotor del terrorismo. Eso es realmente en la práctica. Todo lo demás son cuentos, todo lo demás son apariencias. La realidad es esta. Bueno, nosotros tenemos que ir por ello. Si es que llegamos al poder, si es que somos diputados, si es que somos congresistas, diputados, senadores, core, el gobierno, bueno, hay que restaurar el sentido común y la realidad en Chile y hay que recuperar el orden. Este fenómeno fue muy parecido a lo que ocurrió a principios del siglo en que hubo un caos después de la independencia y terminó después derivando la guerra a muerte y el cuatroerismo.
hasta que llegó el gobierno de Prieto y Portales y puso orden. Y el orden se mantuvo en Chile por 100 años, hasta los años 30. Y nosotros vamos a tener que hacer una cosa muy drástica para lograrlo. Ahí está el símbolo de Diego Portales, un ministro fuerte, que fue tan clave para hacer de Chile el país más ordenado y para permitirle a Chile ser la primera democracia estable en Iberoamérica. Bueno, esa tradición histórica tenemos que recuperarla y tenemos que hacer algo así, una especie de golpe de orden, como ocurrió el año 73, que nos salvaron los militares de la guerra civil, del terrorismo, en fin, de tantas cosas horribles que hubieran ocurrido si no hubieran actuado ellos. Y ellos recuperaron Chile y después restauraron la democracia. Esa es la realidad que hay que enseñarle a los jóvenes. Otra cosa prioritaria es parar todos los textos de educación tergiversados que hay en la educación, pararlos de inmediato y reescribir la verdad, la verdadera historia de lo que ha ocurrido en los últimos 50 años. Bueno, entre tanto, la prensa chilena habla de comuneros, habla de pobrecitos, habla de que todo esto sería entonces, la fiscalía habla de violación de derechos humanos, de la pobre gente que atacó con armas de fuego a nuestra fuerza pública, una vez más. No olvidemos que cada 3 días en el sur de Chile cae un carabinero herido o muerto, cada 3 días. Y parece, eso sí, de que hay una desconexión entre aquellos que están protegiendo y defendiendo al terrorismo a nivel prensa, a nivel constitución, o sea, asamblea constitucional, a nivel Congreso, con lo que está diciendo la misma gente en terreno. ¿Qué les parece si escuchamos aquí a este personero de una época que nosotros habíamos esperado estuviese superada? Un representante del brazo armado del Partido Comunista que se está presentando a las elecciones en Chile. Aquí lo tenemos, escuchémoslo. Que castigan el actual corrupto de Piñera y sus secuaces. La justicia llegará más temprano que tarde. Si las instituciones no cumplen su mandato, será el pueblo el que se verá obligado a buscar todas formas de hacer justicia. Sepan ustedes, asesinos, corruptos, que no nos doblegarán, no nos someterán, no nos asusten. Nuestra lucha es y será hasta vencer o morir. Noviembre 2021, Dirección Nacional, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Hasta vencer o morir. Bueno, eso del morir los podemos ayudar si quieren. Pero evidentemente que tenemos un problema no menor. Con esto se sincera cuanto menos la línea. Se sincera la línea en el sentido de que este no es un problema mapuche. De hecho, y Daniel lo sabe perfectamente, yo también, la 9ª región es una zona donde vive la inmensa mayoría de la gente mapuche y ellos votan abrumadoramente, aplastantemente por las ideas de nuestro sector y no por la izquierda. Y votan por esas ideas, ¿por qué? Porque hay gente que cree en la libertad y no cree en un sistema opresivo como el que propone el sistema comunista. Y en el marco de esto, yo te pregunto, Daniel, Paul, teniendo ahora, no solamente ahora, sino que sabemos que el Partido Comunista mandó a gente a entrenarse con las FARC, que les ofreció armamento, sabiendo que aquí ha habido una coordinación permanente también con el aparato militar venezolano, sabiendo todo este tipo, porque están los informes ahí, están las cartas ahí, está ahora cantando este señor, el ex jefe de la inteligencia de Pollo Carvajal. Chávez, está cantando como Luciano Pavarotti ante la Fiscalía de los Estados Unidos. Teniendo toda esta experiencia, ¿qué vamos a hacer con los representantes legales del terrorismo en Chile? Porque los hay. Así como lo existió en Irlanda, tenían el ejército revolucionario irlandés, tenía el Sinn Féin como partido. En España, la gente de la ETA tenía a... ¿cómo se llamaba? Tenían un partido también que los representaba en los congresos, y ambos partidos fueron en algún momento prohibidos. Me parece a mí de que es hora de que nosotros les cortemos las patitas legales a las organizaciones políticas que están respaldando esto.
Es decir, no pueden estar al mismo tiempo dentro de la legalidad y en la ilegalidad. Se tienen que decidir. Claro, porque lo que dice ese terrorista, Alfredo Manuel Rodríguez, en sus declaraciones, no es demasiado distinto a lo que dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos o incluso lo que dice gente del Ministerio Público o de la Fiscalía o del Instituto Nacional de Derechos Humanos, como dije recién, porque están en la misma línea. Entonces ahí ellos son promotores del terrorismo y eso es ilegal. Y son traidores. La palabra traidor hay que empezar a aplicarla en Chile y hay que aplicarla legalmente. La traición a Chile, la traición al pueblo chileno, la traición a la estabilidad, la traición a la democracia, la libertad, la traición al derecho de emprender, toda esta política en contra de la propiedad privada y del mercado y los ahorros nacionales, que son el motor del desarrollo a través del sistema de capitales, que son básicamente la fuente de pensiones para la gente en su vejez, que están tratando de destruirla. Eso es traición, y eso es parte de un fenómeno terrorista. Hasta la Yasna Proboste está en una oposición terrorista, desgraciadamente, en la práctica, de forma indirecta y con apariencias de moderación y democracia. Entonces, las cosas hay que aclararlas, porque al final todo tiene una lógica y un sentido común. Y nosotros para recuperar el orden del crecimiento de Chile tenemos que ir a la ofensiva en contra de toda esta gente que está actuando incluso desde el Estado, como la gente que actúa en el Ministerio Público, como la gente que actúa en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, o como, no sé, ese Museo de la Memoria, que es una máquina para promover odio, o el Ministerio de Educación, con su relato a los niños, y con el relato que le metieron el colegio de profesores, a las escuelas de pedagogía y a través de ello a los alumnos de ellos todo el profesorado, este relato tergiversado de lo que es la verdad de la historia. Nosotros tenemos que recuperar un relato simple y claro de lo que es la historia de Chile. Y te lo digo en dos palabras. La historia de Chile es un gobierno que nos llevaba a una tiranía irreversible, que era el de Allende, y que era un gobierno fracasado ya en ese momento y en su proyecto más aún en el futuro, como han sido fracasados todos los sistemas comunistas del mundo. Y veníamos a una guerra civil y había una escalada terrorista. Y la guerra civil se evitó gracias a los militares y la llegada al comunismo se evitó gracias a los militares. Y los militares se dedicaron después a sacar a la gente de la extrema pobreza y la desnutrición y a recuperar y transformar Chile para ese crecimiento inmenso que hubo en ese periodo, pese a que hubo dos crisis mundiales que interrumpieron en dos oportunidades ese proceso. Pero ellos ya en el 84, después de la segunda crisis, recupera el crecimiento entre el 84 y el 90. Chile tiene el crecimiento más alto del mundo, la bajada más grande de pobreza del mundo en proporción, por lo menos el mundo occidental, cuando ya teníamos éxito, estábamos llegando al plebiscito, faltaba un año y medio, nos trae las armas de Carrizal, tratan de matar a Pinochet, para, por una chispa artificial, crear una guerra civil, cuando el país ya había demostrado tener éxito y ya estaba acercándose a las elecciones, al plebiscito, a la elección presidencial, que estaba programada de acuerdo a la Constitución del 80. Bueno, y se nos olvida que hubo un plebiscito en el 87, otro en el 80, otro en el 88, otro en el 89 para la Constitución y una elección presidencial también. Entonces, ¿cómo va a haber una dictadura si lo único que se hace es consultar al pueblo permanentemente y se le crea una estructura para volver a la democracia, que es lo que hicieron los militares? Y se crea una estructura para transferir ordenadamente el poder con un país en crecimiento y boyante, bajando la pobreza. Ese es el relato que los jóvenes no saben. Esa es la verdad. No, pero es que hubo violación de los derechos humanos, perdón. Hubo terrorismo artificial, innecesario, como la traída de las armas de Carrizal para crear una guerra civil artificial cuando Chile estaba teniendo éxito, para crear una guerra civil cuando Chile estaba ya volviendo a la democracia, faltaba un año y medio. Entonces, ese relato es el que hay que contar, que es la verdad. La verdad está con nosotros. Ellos la tergiversan, nosotros tenemos la verdad con nosotros. Ese relato es muy simple. Pero lo que estamos enfrentando ahora, don Daniel, pero es que el problema que tenemos nosotros hoy día es que la juventud todavía está desinformada respecto a la historia. Yo en la calle encuentro a la gente más modesta apoyando a Castro, pero la juventud todavía está muy sesgada por este relato reciente de los últimos 30 años, muy sesgada. Y ahí tenemos un problema serio que hay que corregir cuanto antes.